estrella de David, sí, que representa el reino que llevó adelante David. Sí, era una persona muy reconocida. O sea que todo lo que él podría haber aspirado lo logró. Todo lo que hubiese querido obtener una persona común como él, lo tuvo. Pero fíjense lo que dice el Salmo 107:9. Porque él ha saciado el alma sedienta y ha llenado de bienes el alma hambrienta. ¿Sí? Él reconoce que no solamente existen en el ser humano hambre o necesidades comunes, sino que también hay un alma, hay un ser interior que tiene una necesidad, y él reconoce que fue Dios quien sació su necesidad, no lo que él logró, no lo que él pudo obtener en su vida, sino que fue Dios quien sació su alma, su ser interior. Hay una teoría de Abraham Maslow, no sé si lo pronuncio bien, psicólogo norteamericano que estudió las necesidades humanas. Dice que las necesidades explican los comportamientos de los humanos, ya que la única razón por la que una persona hace algo es para satisfacer las necesidades, básicamente. Entonces hay una pirámide que él hizo para mostrar los niveles, ¿no?, de necesidad humana desde lo más básico, y en la medida en que lo básico es suplido, se pueden ir supliendo otras necesidades. No sé si ustedes las pueden ver ahí. Bien, la necesidad más básica, ¿cuál será? El alimento, ¿verdad? El alimento, la sed, el hambre y el sueño, el descanso. Y cubriendo esta necesidad, el ser humano ya se preocupa por otras cosas. Por ejemplo, la seguridad, la protección, tener una casa, un empleo. Teniendo estas necesidades cubiertas, entonces ya puede pensar en otras necesidades, como las necesidades sociales, las relaciones, ¿no?, los amigos. ¿Se entiende? Y cuando ha cubierto estas necesidades, entonces ya empiezan a ser cubiertas otro tipo de necesidades, como la valoración personal, la confianza y, por último, la autorrealización, el liderazgo. ¿Sí? Es cierto, dijo él, este científico, este psicólogo, que el hombre vive solamente para el pan cuando no hay pan. ¿Sí? Cuando falta el pan, el hombre lo único que piensa, el ser humano, cuando dice hombre se refiere al ser humano, lo que piensa es suplir esa necesidad. Todo lo que hace, lo hace para suplir esa necesidad. Pero hace una pregunta el psicólogo, dice, ¿pero qué ocurre con los deseos del hombre cuando hay un montón de pan y cuando tiene la tripa llena crónicamente? ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué pasa cuando estas necesidades están cubiertas? David dijo que aunque él tenía todas estas áreas cubiertas, había una necesidad profunda en su corazón que solamente Dios podía llenar. Por eso vemos gente realizada ante la sociedad, gente que parece tener todo lo que a lo mejor nosotros desearíamos tener o alcanzar, o algún área en la que nosotros quisiéramos alcanzar, pero viven en un vacío crónico, en una búsqueda continua para saciar una necesidad que a lo mejor no pueden entender. Y Juan lo explica claramente en el capítulo 6 de su Evangelio. Si me acompañan, vamos a ver el capítulo 6. Él selecciona este milagro de Jesús, que fue muy significativo porque está en los 4 evangelios, es uno de los pocos textos que aparecen en los 4, ¿sí? Y que lo cuenta Juan, y lo vamos a desmenuzar para entender qué significa este hambre dentro de nosotros y cómo hay que saciarlo, porque Jesús nos lo muestra. ¿Me acompañan? ¿Amén? ¿No los dormí en este ratito? ¿No? Bien. Qué bueno. Capítulo 6. Jesús alimenta a los 5.000. Le invito que si usted tiene la Biblia vaya siguiendo la lectura, porque vamos a ir parte por parte, ¿sí? Vemos antes de empezar, en esta historia 3 actores, 4 si vamos a
contando a Jesús, vemos tres actores principales. Vemos los religiosos, van a ver religiosos ahí delante de Jesús, van a ver gente común que están buscando a Jesús y sus discípulos. Y Jesús, ¿no?, en esta historia. Dice en Juan capítulo 6, desde el versículo 1, después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes, porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. ¿Sí? Acá remarca Juan que ya la popularidad de Jesús había crecido muchísimo en ese momento. Tanto que una gran multitud lo seguía siempre para todos lados, ¿sí? Pero aclara cómo era seguir a Jesús. No era que querían conocerle a Él, no era que querían comprender el mensaje que Él traía, sino que lo seguían ¿por qué? Porque veían las señales que Él hacía. Era una fe o una confianza basada en lo visual, en lo que veían, en lo que comprobaban visualmente. Solamente ellos sabían que Jesús sanaba, entonces vamos a ver más milagros, ¿sí? Vamos a llevar a los enfermos, vamos a experimentar algo, vamos a ver qué es lo que hace este milagrero, pero en realidad no estaban siguiéndolo por conocerlo a Él. Seguimos en el versículo 3. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de sus discípulos. Al sentarse, esta imagen que nos da Juan es una imagen como hacían todos los maestros de la época. Cada vez que se sentaban era para charlar con sus discípulos, era un momento íntimo. Si venían de un arduo trabajo, entonces al estar sentados allí iban a descansar. Pero miren lo que pasa. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía, y enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Juan nos da el contexto, ¿sí? Ya ha pasado un año después de la última señal que hizo Jesús, ¿sí? Que nos contó en el capítulo anterior. Ya ha pasado un año y hay una gran multitud allí en Jerusalén por el tema de la Pascua. Cada vez que se celebraba o que se acercaba la fecha de la Pascua, Jerusalén se llenaba de personas extranjeros que venían a cumplir un rito religioso, ¿sí? a pagar un voto delante de Dios, a cumplir algo religioso, ¿sí? Entonces dice, enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. ¿Estamos siguiendo? Dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? ¿Sí? Cuando vio Jesús a toda esta gente, se dispuso a servir. Y le preguntó a Felipe a dónde iban a poder comprar pan para toda esta gente. Poniéndolo a prueba, aclara el evangelista. ¿Por qué? Porque Jesús sabía qué es lo que iba a hacer, pero pone a prueba la fe de Felipe. Muchas veces el servicio te va a desafiar. Cuando nosotros como pastores, cuando vemos la necesidad, cuando vemos una complicación, cuando vemos una realidad familiar, cuando experimentamos el testimonio de una persona que está sufriendo, nos surge esa misma inquietud que tiene que enfrentar Felipe. ¿Qué podemos darles nosotros? ¿Qué podemos ofrecerle nosotros como pueblo de Dios a una sociedad que está terriblemente golpeada? Una sociedad que vive injusticia, de la que somos parte vos y yo, de las realidades que vivimos vos y yo. Y Jesús le pregunta a Felipe, ¿cómo hacemos para alimentar a esta gran multitud que se está acercando? Y lo dice que se lo preguntó para ponerlo a prueba. Y Felipe, como era contador, ¿sí?, le da una respuesta muy realista y muy acotada a su forma de pensar. Dice, Felipe contestó en el versículo 7, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. ¿Sí?
Era muy lógico lo que él respondía. Y es lo mismo que muchas veces nosotros le respondemos al Señor. ¿Sí? Señor, con quienes somos, o sea, lo que tenemos, ¿qué podemos dar? ¿Qué podemos ofrecer? ¿Verdad? Y fíjense que después, en el versículo 8, acuérdense que todo esto nos lo viene contando Juan con un propósito. En el versículo 8, entonces habló Andrés, ¿sí? El hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Linda la propuesta. 5 panes de cebada. El pan de cebada era comida de pobre, mi hermano. Si el que comía pan de cebada era porque era pobre, porque era muy caro el trigo. El trigo lo comía la gente, ¿sí?, que tenía un poco más de recursos. Y también la palabra lo dice en Reina Valera, pececillos. O sea que eran como unas sardinitas que traía el muchacho para poner adentro de sus pancitos y comer algo rico, su lunch, ¿sí? Un lunch de un muchacho es lo que el Señor tomó en ese momento, es lo que le ofreció a Andrés, pero la respuesta la dio él mismo. Dice, pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Aunque como que se quiso animar a creer en algo, pero no sé, trajo los pancitos, trajo los pececillos, se animó como a querer creer en algo más allá de lo real, ¿sí?, de lo lógico. Después sacó conclusiones. Pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Era un pensamiento práctico. No se enfocó en lo que no había, sino en lo que había, pero después se dio cuenta que no era suficiente. Amén. Muchas veces nos pasa lo mismo, ¿sí? Empezamos a sacar números y no nos dan por ningún lado, ¿verdad? ¿Cuánto han experimentado eso? Pero cuando ponemos en las manos del Señor lo poco, cuando ponemos en la mano del Señor lo que tenemos, cuando nos disponemos a hacer algo, mi hermano, el Señor tiene la gran capacidad de multiplicarlo. Amén. Una palabra de aliento, una llamada, ¿sí?, algo que vos saques de tu alacena para darle a otro, una visita. Amén. Ir a acompañar a una persona al hospital. Con eso, mi hermano, Dios puede hacer un cambio, una transformación, multiplicarlos en sus manos. ¿Cuántos están creyendo lo que el Señor les dice en esta noche? Solo se trata de disposición, porque en realidad ni vos ni yo podemos hacer nada en la vida de las personas. Como iglesia, por fe, abrimos las puertas cada sábado. Por fe vos abrís tu casa de luz cada día que lo abrís. ¿Por qué? Porque crees en este Señor, en este Dios que cambió tu vida, y si lo pudo hacer con vos, ¿por qué no lo puede hacer con otro? Amén. Amén. Por fe abrimos las puertas. No creemos que nosotros tengamos nada especial, ni que la música y ni que la danza haga nada mágico. Solo damos lo que tenemos y lo hacemos por amor al Maestro. Amén. Porque Él nos pide y nos desafía a que creamos en darle lo que somos y lo que tenemos, porque en sus manos se va a multiplicar. Amén. Dale todo lo que tenés a tu Señor. Agradecele al Señor por esta oportunidad que nos da de servir con Él con un aplauso. Gracias. Bien, seguimos leyendo en el versículo 10. Jesús dijo, díganle a todos que se sienten. Fíjense que Él no despreció los panes, ni despreció los peces, sino que los tomó. Y dijo, díganle a todos que se sienten, porque el Señor tiene la capacidad de tener una vista panorámica de toda la realidad. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5.000. Es decir, en la época se contaban los cabezas de familia, ¿sí? Si se sumaran las mujeres y los niños, habían alrededor de 15.000 personas. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y lo distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados, y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró, para que no se desperdicie nada.
Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos que la multitud había dejado, después de comer de los 5 panes de cebada. ¿Sí? Los panes no tenían nada especial, eran panes comunes y pan de pobre. Pero Dios usó ese pan, esa disposición, esas manos, esa gente dispuesta para hacer su obra. Dios quiere usar tus manos, quiere usar tu vida, quiere usar tu disposición, tu corazón, tus oraciones. El Señor quiere usar todo lo que sos para bendecir al que está al lado tuyo. Dice que la gente, en el versículo 14, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que es el profeta que esperábamos. Cuando Jesús vio que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Y acá está el punto que nos quiere mostrar Juan. ¿Sí? La gente estaba esperando a un Mesías. La gente esperaba en Jesús un libertador político. Era verdad, hermanos, ellos vivían injusticia. Era verdad, estaban oprimidos. Era verdad, sufrían hambre. Tenían realidades terribles socialmente. Y ellos esperaban en Jesús un Moisés que los sacara milagrosamente de esa opresión. Cuando vieron que hizo un milagro como el que hizo Moisés, que Dios alimentó al pueblo en medio del desierto, como cuando bajó el maná del cielo que lo envió Dios, ellos dijeron: es igual a Moisés, esta es la señal que estábamos esperando. Ahora Él nos va a libertar de la opresión política. Muchas veces, y acá está el secreto de este pasaje, nosotros tenemos ideas, preconceptos de lo que nos va a hacer realmente feliz. Cuando me suceda esto, si Dios actúa en esta área, cuando realmente yo adquiera esto, cuando alcance el título, cuando logre tal cosa, entonces voy a tener felicidad. Entonces voy a estar pleno. Entonces voy a ser saciada. Yo no voy a tener esa necesidad profunda. Ya no voy a tener que andar buscando nada más. Acá está el Mesías que yo estaba esperando tanto, pero Jesús se escondió y se fue. ¿Qué ideas tenemos formadas de lo que tiene que solucionarse en nosotros para ser realmente plenos, para ser realmente felices? Después de esto, Jesús se va a un monte a orar y los manda a sus discípulos a cruzar. Si usted continúa en los versículos que continúa del 16 al 21, ocurre otra situación. Jesús envía a sus discípulos, ellos experimentan una tormenta. Jesús baja del monte después de orar y en el medio del lago los encuentra porque había caminado sobre las aguas. La gente sabía que Jesús no se había subido a la barca, sino que sus discípulos se habían ido solos sin él. Entonces después vinieron a buscarlo a él a la mañana. Tiene que estar acá porque había una sola barca. Sus discípulos se fueron. ¿A dónde está Jesús? Tienen que andar por acá. Lo buscaron y no lo encontraron. ¿Por qué? Porque Jesús se había subido a la barca en medio, ¿sí?, de la tormenta y había llegado con ellos hasta Capernaum. Y ahí continúa la historia. En el versículo 22 dice: al día siguiente, cuando amaneció, la multitud se había quedado en la otra orilla del lago. Se dio cuenta, dice la multitud que se había quedado en la otra orilla del lago, se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberia arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había comido. Claro, con esa noticia, comida gratis, muchachos, ¿sí? Se habían venido gente de Tiberias, de todos lados habían llegado donde Jesús había hecho la multiplicación. Imagínense esas 15.000 personas. Cuando Jesús multiplicó el pan, los que estaban cerquitas a lo mejor vieron la multiplicación, pero el resto recibieron sanguchitos de sardina gratis. Ni supieron de dónde sacaron tantos pancitos y tantos pescaditos. No sabían qué había hecho Jesús, solo que habían comido gratis. Y la información corre rápido, ¿no? En ese tiempo no tenían WhatsApp, no sé cómo hicieron. Pero de Tiberias habían
llegado otros a ver qué es lo que había pasado. Fíjense, varias barcas de Tiberia. Y el 24 dice, cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir a buscar a Jesús. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Claro, era interesante la pregunta, ¿cómo hiciste para llegar acá si nosotros te vimos allá y había un... No sé, el Señor, ¿qué les contestó? Les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Y esto es un desafío para nosotros. ¿Sí? ¿Cuántos han visto un milagro en sus vidas? Levanten la mano bien alta. Bien. Ustedes han recibido milagros, yo también he recibido milagros de parte del Señor. Pero lo que Juan nos quiere mostrar acá es que nosotros no tenemos que basar nuestra fe o quedarnos en el nivel de la fe de un milagro. Porque si no sucede esto, gente que quiere ver un espectáculo, gente que confía si ve, pero si no ve, ya duda. ¿Por qué? Porque no tienen sustento suficiente. Hermano, existen carencias en el ser humano. Siempre vamos a experimentar hambres de distintas formas, de distintas características. Pero si hay un hambre en nuestra vida que está saciado, todo lo demás se vuelve secundario. Como Jesús cuando estaba en el desierto, tentado, en ese momento llevaba 40 días de ayuno. Cuando llegó la necesidad, dice la palabra, cuando sintió hambre, entonces se le presentó Satanás para tentarlo. Cuando empieza la necesidad en nuestra vida, cuando está el momento de conflicto, cuando está el momento de aflicción, ahí va a venir Satanás y te va a decir, ¿por qué no le decís a tu Dios que convierta esa piedra en pan? Si tanto te quiere. ¿No puede acaso convertir esa piedra en pan para alimentarte? ¿Y Jesús se dejó llevar por ese consejo? No. Porque aunque él estaba experimentando necesidad física, él tenía una necesidad saciada en su interior. Él conocía quién era su Padre. Él conocía el carácter de su Dios. Él conocía quién respondía por él. Él conocía que todo lo que le sucedía tenía un plan, un propósito. Ya lo había visto responder a su Dios por él. ¿Por qué ahora iba a dudar del Padre? Aunque tuviera hambre, aunque estuviera en necesidad. Cuando estamos satisfechos, cuando tenemos una relación con Dios, cuando interpretamos a Dios en nuestros milagros, no son milagros, son señales. Cada vez que Dios hace algo en tu vida, Él te está queriendo mostrar algo de su carácter. ¿Por qué no le contestó a esta gente que le preguntaba, ¿cómo lo hiciste, Señor? ¿Cómo estás acá? Porque él no le interesaba contarle un milagro. No le interesaba que lo aplaudieran por algo que había hecho. ¿Se entiende? Cada experiencia que tenés con el Señor, tenés que analizar el carácter de Dios que hay detrás. ¿Qué hay en el corazón de Dios? Dios quiere que lo descubras. Dios quiere que te enamores de Él. Dios quiere que conozcas su persona. Dios quiere que rompas los estereotipos de quién es Dios, porque tenemos dibujada en nuestra cabeza quién es Dios y cómo nos relacionamos con Él. Él quiere que a través de esas respuestas que Él te da, puedas conocerlo. Porque como trata con vos, no lo hace conmigo. Lo que hace con tu vida, no lo hace conmigo. Y yo sé que cada uno de ustedes tienen experiencias personales con Él. Pero lo que te invita la palabra en esta noche es analizar esas experiencias. Y no quedarte solo con, bueno, ya zafé. Bueno, Dios me respondió acá. ¿Qué fue? ¿Coincidencia o fue Dios? ¿Se alinearon los planetas? ¿Sí? Todas las energías se juntaron para que me saliera bien esto, o fue cuando yo oré y el Señor me contestó.
las santas coincidencias. Decía un sacerdote, cuando yo oro, no me acuerdo el nombre ahora, por eso no lo cito, cuando oro, cuando yo estoy orando, suceden esas santas coincidencias. Y es muy lógico ver que cuando dejo de orar, dejan de suceder. Si oráramos más, si confiáramos más en el Señor en algunas áreas, veríamos cómo el Señor va alineando todas las cosas para nosotros. Amén. Si lo crees, dale un aplauso al Señor. En el versículo 27, Jesús le contesta y le dice: no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. ¿Cómo ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba? ¿Qué tenemos que hacer para poder experimentar lo espiritual? La gente empezó a preguntarle a Jesús. Dice, ¿qué tenemos que hacer entonces para experimentar lo espiritual? ¿Buenas obras? ¿Tenemos que hacer buenas obras? Dice en el versículo 28, nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Y Jesús le dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Lo único que necesitas para relacionarte con Dios es romper tus imágenes que tenés de Dios, tus ideas de que tenés de Dios, y relacionarte con Él. Creer sus palabras simples, sencillas, como Él las dice. Solo es necesario que te animes a confiar en mí, es lo que el Señor le decía. No en tu lógica, no en tus experiencias, no en tus ideas de lo que vas a hacer tu vida, no en lo que te enseñó tu cultura, no en lo que te enseñó la tradición, no lo que te ha enseñado la religión. Pone tu confianza en mí y en lo que yo te digo. Será, decía la gente entonces, que vamos a experimentar lo espiritual, vamos a relacionarnos con vos cuando nuestra lógica nos cierre, cuando todo lo que nos digas nos guste. Bueno, yo voy a hacer lo que me parece lógico, lo que no, bueno. El versículo 30 dice, si quieres que creamos en ti, le respondió la gente, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Ellos estaban buscando algo lógico, ¿sí? Algo que el Señor les mostrara, algo que el Señor les señalara. Habían visto la multiplicación de los panes, habían experimentado ese milagro, pero no estaban todavía dispuestos a creer. Romanos 10:16 dice que creemos a través de escuchar la voz del Señor. Dice, sin embargo, no todos han aceptado esta buena noticia, como dijo el profeta Isaías. Señor, nadie ha creído nuestro mensaje, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Si has probado tanto, si has creído cualquier cosa que te han contado y no te ha resultado, ¿por qué no te animas a probar a Cristo? Ellos creían que siendo fieles a la tradición, a lo que le habían enseñado, a su religión, es que iban a experimentar lo espiritual. Fíjense en el capítulo 31, dice, después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las Escrituras dicen, Moisés le dio de comer pan del cielo. Y Jesús le respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos de ese pan todos los días. Y Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. No lo podían entender. Estaban mirando experiencias pasadas de otras personas, lo que otros le contaron y le dijeron.
solución. Yo soy el que puedo satisfacer tu vida. Dame la oportunidad de mostrártelo. Ese era el mensaje que el Señor le estaba diciendo. Dejen de buscar lo que perece. Él también estaba en un cuerpo humano. Él también sabía lo que era necesidad. Él también lo experimentaba. Pero cuando estamos enfocados en esas necesidades que son secundarias a la espiritual, entonces perdemos el foco de nuestras vidas. Amén, iglesia. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. El estar plenos en el Señor, el saber que el Señor te defiende. Cuando tenés experiencias con Él en la vida, ¿quién te puede robar la paz? ¿Qué te puede causar tristeza? ¿Qué te puede traer aflicción? Porque aún en medio del dolor el Señor va a estar ahí, va a ser tu consuelo. Amén. ¿Cuántos lo han experimentado? Yo lo he experimentado. Pero usted no se guíe por lo que yo he experimentado. Busque su propia experiencia con el Señor. Créale al Señor. Pero ustedes no han creído en mí, le dijo el Señor, a pesar de que me han visto. Nuestras ideas de Jesús pueden alejarnos del verdadero Jesús. Nuestra percepción puede engañarnos, robarnos la oportunidad más gloriosa de nuestras vidas. Cuando somos libres de las necesidades básicas, podemos comenzar realmente a pensar en los demás. Dejamos de echarle la culpa a otros por nuestras necesidades y nuestros fracasos. Dejamos de responsabilizar a la vida o a la suerte por las cosas que no hemos alcanzado y por las que sí alcanzamos, que no nos produjeron la satisfacción que esperábamos, ¿verdad? Jesús te dice: vení, acércate, vence la distancia. Yo soy el pan de vida. Él no te rechaza. Gloria a Dios. El versículo 37 dice: sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí, vendrán, y jamás los rechazaré. No importa cómo estás, no importa lo que has hecho, no importa cuál es tu historia, no importa cuál fue tu realidad, el Señor te invita a venir a Él como estás. Y no te estamos invitando a una religión, no te estamos invitando a ser parte de una comunidad. Por supuesto que estás invitado a ser parte de la comunidad, ¿sí? Pero no se trata de esto. Se trata de que vengas a Jesús en tu intimidad. Porque nosotros vemos rostros, pero solo el Señor conoce tu corazón. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, dice el versículo 38, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que les resucite en el día final. Señor, pero vos no sabés lo pecador que yo he sido, o lo débil que soy en esta área, o lo que me va a costar creer. Si vos te animás, tomá esa palabra del Señor y decirle: yo quiero conocerte, yo quiero seguirte, yo quiero acercarme a tu verdad, Señor. Si hoy, hasta hoy tenés una experiencia con el Señor, hermano, no basta. Necesitas crecer en tu hambre por el Señor. Por eso el Señor nos dice: yo soy el pan que bajó del cielo. El que come de mí no tendrá hambre nunca más, no tendrá sed jamás. Necesitamos crecer en esta hambre por el Señor. Necesitamos comer del Señor. Jesús no se oculta. Él te dice la verdad: yo soy el pan que vos estás buscando. Si hoy estás escuchando este mensaje y esto realmente está tocando tu corazón, es porque el Padre te ha traído, el Padre te está señalando, el Padre quiere calmar tu necesidad, el Padre te quiere satisfacer completamente, quiere calmar esa necesidad profunda de tu ser. Aleluya. Gracias, Señor. Él rompe nuestros estereotipos. Él no es como nosotros imaginamos o en donde lo hemos metido. A veces lo metemos en una imagen, en una estatua, lo hacemos rubio de ojos celestes, con pelo largo, barba, bien fachero el Señor. ¿Sí? Tenemos esa idea
formada, que camina así casi flotando con las manos extendidas. No sé, tenemos una idea rara. En algunas películas sale un poco más despeinado, como que no alcanzó a hacerse la plancha, ¿verdad? Pero son ideas que nosotros tenemos. Conceptos que nos hemos armado del Señor. En el versículo 41 dice: entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo, porque él había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y entonces ellos se decían: ¿acaso acaso no es este Jesús el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre, y ahora, ¿cómo puede decir yo descendí del cielo? Jesús se nos muestra tan simple. A lo mejor en un pequeño libro negro, o el color que lo tengas, porque ahora viene mi vida bien bonita, te puede estar hablando a través de una simple mujer. Te puede estar llamando, hablándote al corazón hace tiempo, pero no es la idea que nosotros tenemos de Dios, y a veces desmerecemos eso que el Señor está haciendo. Porque Dios rompe todos nuestros estereotipos. La gente lo veía y era una persona delgadita, ¿sí? Poco llamativa. Dice Isaías: no había hermosura en él. Pero quien podía acercarse a Jesús podía ver sus ojos como llamas de fuego. Y el que podía escuchar realmente sus palabras podía saber que de su boca sale una espada que llega hasta el corazón. Amén. Solo esto es para los que se acercan. El que viene a mí, dice el Señor, yo no lo echo fuera. Gloria a Dios. Jesús ofrece la cura para esa ansiedad, para esa búsqueda interminable de tu vida, para esa necesidad que igual a esa necesidad le pusiste nombre. No, eso fue la falta de mis padres. No, esta necesidad fue la falta de oportunidades. Esto que yo siento fue mi discapacidad. Esto que yo siento fue lo que no logré, esa frustración. Hermano, el Señor hoy te está diciendo: no es eso, soy yo. Yo soy la cura, yo soy la solución, yo soy el antídoto, yo soy el pan verdadero que bajó del cielo para que no vivas más en necesidad, para que no vivas más en esa búsqueda interminable. Si me das la oportunidad, si comes de mí. Y cuando habla de comer, está hablando de un proceso que la persona toma el pan, lo mete en su boca, lo tritura y lo hace parte de su organismo. El Señor quiere ser parte de tu vida. Quiere ser la energía para tus músculos. Quiere ser parte de tus lágrimas. Quiere ser parte de la energía que mueve tu corazón. Cuando vos le das lugar al Señor en tu vida, cuando aprendes de su carácter, de su persona, cuando comes de Él. Por eso el Señor dice que come mi carne y bebe mi sangre. Cuando nos hacemos uno con Él, cuando tenemos hambre por conocer sus pensamientos, entonces, y dejas que la palabra, el Espíritu sea parte de tu vida, que Él dirija tus pensamientos, porque en el momento que vos decidís seguir a Cristo, dice la palabra de Dios que Él te perdona. Cuando vos te das cuenta que fuiste arrogante, cuando te das cuenta de que has dirigido tu vida como has querido, cuando te das cuenta que no has querido escuchar realmente su dirección y te arrepentís de eso y le decís: Señor, no voy a determinar yo lo que está bien y lo que está mal, ahora te voy a escuchar. Cuando tomás esa decisión, desde ese momento en adelante, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo, que no lo podemos ver, que no tiene lógica en nuestra mente, que no lo podemos razonar, viene y mora con nosotros y en nosotros y nos da la capacidad de hacer esas cosas que antes no podíamos hacer. Perdonar a esa persona que te hirió, soltarte de ese recuerdo del pasado, cortar con esas ataduras que te limitaban. Desde ahí en adelante el Señor te empieza a hacer libre para poder amar, perdonar y
nuestras vidas. Hoy el Señor te está llamando. El Señor te trajo acá y no espera tus sacrificios, no espera tus esfuerzos, no espera que lo busques a tu manera. Él no espera que construyas de él una imagen falsa. Él quiere que lo conozcas, porque Él te conoce. Él sabe quién sos, te puso en el vientre de tu madre y te dijo: hijo mío, eres tú. Volvámonos al Señor. Te invito a que te pongas de pie, iglesia. Si te ha gustado este video, te pedimos que te suscribas al canal, que están todos los datos acá abajo, y podés darle un me gusta y suscribirte para seguir recibiendo todas las notificaciones y todas las novedades que en nuestro canal estaremos colocando para que sean de bendición para tu vida. Dios te bendiga.